Hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez le decía, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, querido Joaquín, qué bueno que llegaste, caray. Gracias, Joaquín. Ya estaba yo en el límite, pero venga, te escuchamos. Gracias, querido Joaquín. Pues mira, hoy te traigo una reflexión que me parece para todos y más en esta época, una reflexión importante. Fíjate cómo los seres humanos vivimos, siempre lo hemos hecho, conforme a paradigmas. Las personas ven la realidad conforme paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la manera en cómo yo veo la realidad. ¿Te cuentas? Si yo me pongo unos anteojos oscuros de color azul y veo una pared blanca, voy a ver la pared azul. Y si me los pongo cafés, voy a ver la pared café, independientemente de que la pared sea blanca. Los paradigmas tienen cosas que son objetivas. La pared yo puedo saber cuánto mide independientemente del color que la vea y todos vamos a estar de acuerdo en eso. Pero los paradigmas nos van marcando en la vida y nos van haciendo que actuemos de una forma. ¿Por qué dicen alguien cruzó el paradigma? Porque rompió sus creencias más básicas. Cuando alguien cruza un paradigma significa que esa persona ha cambiado sus creencias, cómo veía la vida. Una sociedad puede cruzar un paradigma, una persona cruza un paradigma, todos podemos cruzar paradigmas cuando tenemos cambios, así se llaman cambios paradigmáticos, sí. Cambios que nos hacen ver la realidad diferente, Joaquín. Y yo creo que en el momento actual, por todos los cambios que hemos tenido, Joaquín, los de los últimos 30 o 35 años, ha habido un movimiento muy importante de paradigmas para las personas. Ha habido cambios que tienen que ver con cambios en el lenguaje, cambios en la cultura, cambios, por ejemplo, en la percepción del tiempo y del espacio. Hoy, Joaquín, para nosotros, para ti y para mí, en el año 2024, pasa el tiempo más rápido de lo que pasaba quizás hace 20 años. Yo puedo preguntarle al público cuándo estaban partiendo el pavo navideño y muchos me van a decir, ayer. Estamos ahora ya por terminar el mes de agosto. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y cuándo pasó todo este tiempo? Cuéntame, por favor, ¿cuándo pasó esto que no me di cuenta? Y eso tiene que ver mucho con la saturación, la sobreestimulación que hemos tenido y tenemos todos los días. Vía las pantallas, vía estímulos publicitarios, vía todo tipo de estímulos, porque el cerebro humano es el mismo que teníamos básicamente desde hace más de 3.000 años, por poner una fecha concreta, y ese cerebro no estaba preparado para todo lo que hoy estamos nosotros enfrentando. Entonces, cuando se satura el cerebro, perdemos capacidad de atención sobre lo que está ocurriendo y el tiempo se nos pasa más rápido. Pero también el espacio, Joaquín. Cada vez son más las personas que se dice que no tienen claro el umbral entre distinguir lo digital de la realidad. En muchas ocasiones tú le preguntas a personas, sobre todo a jóvenes, oye, ¿viste a esta persona? Y te va a decir, sí, la vi. ¿De qué hablaron? Te lo va a decir perfectamente, pero pregúntale, oye, ¿y dónde lo viste? Y muchas veces no va a saberte decir si lo vio fue un mensaje de WhatsApp o de repente tuvieron un tema de una llamada telefónica o si lo vio presencialmente. O sea, hoy ya estamos en un punto en el cual confundimos lo digital con la realidad. Y todo eso va cambiando la manera en que percibimos el mundo. Apoyando esto cuando salió era un teléfono. Claro, lo usábamos para hablar. Punto. Era un teléfono portátil, móvil. Así es. Sí. Y hoy lo que menos es un teléfono. Así es. Joaquín, y eso lo que ha hecho... Hablo de un celular. Claro. Nos pasamos viendo la pantalla, nos pasamos comunicándonos. ¿Cuántas horas, Joaquín, entre un iPad, una computadora, una persona que está trabajando, una serie de televisión que vemos en la noche, pasamos al día? ¿Cuánto tiempo? Son muchas horas. En los jóvenes se calcula, y estudios hasta prácticamente 8 o 9 horas diarias, efectivas frente a pantalla. Claro, si tú percibes la realidad a través de la pantalla, eso te va modificando. Y hoy yo creo que nos enfrentamos como sociedad a dos paradigmas que tenemos enfrente, dos maneras de vivir, y nosotros debemos de aceptar una u otra. Una es la que podríamos llamar el paradigma de la transitoriedad, de que las cosas pasan
a esa velocidad. El paradigma de la pantalla, el paradigma de lo inmediato, el paradigma, Joaquín, y ahí me voy a detener al final de la plática de hoy, de lo útil, lo que me sirve para otra cosa más, los que están esperando lo que va a pasar inmediatamente. Los están esperando el nuevo iPad. Claro, y que viven con prisa permanente, que no se detienen a valorar lo que tienen el día de hoy. Ese es el paradigma de la transitoriedad. Hay otro paradigma, que es el paradigma de la trascendencia, cuando las cosas las valoramos por lo que son, cuando no son medios para conseguir otra cosa, sino que valen por sí mismas. Y ahí es donde empezamos a ver que las cosas tienen valor per se y que ese valor nos llena como personas. Y este paradigma nosotros podemos elegir uno o podemos elegir el otro. Del paradigma de la transitoriedad, ¿a qué nos lleva? A vivir en lo urgente, por ejemplo. Vivir en lo urgente significa lo que surge de inmediato. Cuando una agenda de una persona está plagada de urgencia en un porcentaje mayor que de cosas importantes, quiere decir que su vida quizás no vaya a ser muy trascendente. En cambio, una persona que está conforme al paradigma de la trascendencia normalmente pone en su agenda cosas importantes, que no necesariamente son urgentes, pero sí son importantes. Cuando uno está en el paradigma de la transitoriedad, Joaquín, también nos volvemos en un sentido materialistas, porque sin querer usamos las cosas, pero también utilizamos a las personas como medios sin darnos cuenta. ¿Cómo? Y eso pasa mucho en el momento actual, porque a la persona no la vemos en su valor per se, sino para qué me sirve esta persona. Y el materialismo, Joaquín, hay un libro muy interesante que recomiendo mucho al público de Tim Castle, que se titula El alto precio del materialismo. Te explica él cómo el materialismo te lleva a la insatisfacción y a la depresión. En cambio, quienes están en el paradigma de la trascendencia son personas que ven el valor del otro por sí mismo, independientemente de lo que pueda serle útil o no. Encuentra en esa persona una manera y un propósito para ser feliz. Es una manera totalmente distinta de ver la realidad. Pero sí, Joaquín, como está el tema de lo que podemos llamar lo urgente y lo importante, el uso de las personas y verlas como personas, digamos, de alguna manera importante, quizás el paradigma principal está en entender que las cosas se pueden también dividir en el paradigma de la transitoriedad como lo útil. Lo que busca es lo útil. ¿Para qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve? En cambio, la trascendencia en lo valioso. Lo valioso lo quiero por ser eso, porque eso es valioso. Byung-Chul Han, Joaquín, que es hoy uno de los grandes intelectuales influyentes en el mundo, es un coreano, vive hace muchos años en Berlín, sacó hace algún tiempo, relativamente reciente, un libro que se titula Vida Contemplativa. Y ahí dice lo siguiente: la verdadera felicidad se debe a lo vano e inútil, a lo reconocidamente poco práctico, a lo improductivo, a lo propio del rodeo, a lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y a los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. Y luego añade por ahí, y allí está la felicidad. Y fíjate cómo esto coincide con estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se han hecho estudios de que una persona, le habían puesto 75,000, ahora hablan de $100,000 al año. Una persona cuando ha logrado pasar de $100,000 de ingreso al año, cada dólar adicional no le representa una mayor felicidad. Ni una mejoría. Ni una mejoría. Y resulta que además las profesiones mejor pagadas reportan más insatisfacción que algunas profesiones que tienen otro sentido, otro propósito en la vida. Por ejemplo, una maestra de escuela o un bombero normalmente reporta más felicidad que alguien que se dedica al sector financiero o que se dedica a... Un médico, un enfermero. Por ejemplo, ellos siempre ubican su vida como más feliz por darle más propósito o más sentido. Y por eso es importante, Joaquín, aprender a distinguir en nuestra vida estos dos paradigmas y aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Decía Oscar Wilde, en los días que corren la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Qué cierto es eso. Y por ahí ha circulado mucho es una especie de poema que es anónimo, pero que es muy interesante y quiero leerlo para cerrar la participación de hoy, Joaquín, porque me parece que vale la pena escucharlo.
Sobre lo útil, paradigma que hablamos de la transitoriedad, y lo valioso, el paradigma de la trascendencia. Dice así: quizá una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil, un abrazo es valioso. ¿Un qué? Un abrazo. Sí. Una puerta es útil, ver un atardecer es valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y eso ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo que lo útil, y sin embargo a menudo valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuelas de la mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo. No costaron dinero. Esos momentos son los más valiosos que tenemos. Cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta que vivir bien no es tan caro como te habían contado. ¿Y qué cierto es esto? Distinguir el bien ser en la vida del bienestar. Somos hechos para el bien ser, Joaquín. Distinguir lo útil de lo valioso. ¿Qué paradigma tenemos en la vida? Muchas veces la sociedad, la cultura nos está llevando al paradigma de la transitoriedad. Creo que hoy es un buen programa para que la gente reflexione. ¿Qué tanto estoy en ese paradigma? ¿Qué tanto mis días son esperando que pase una cosa y pasa la siguiente y no disfruto el momento actual con profundidad? No entiendo lo valioso. ¿Qué tanto, por otro lado, podemos cambiar de paradigma? En la medida en que cambiemos al paradigma de la trascendencia, nuestra vida cobrará propósito, Joaquín, y podremos alcanzar la felicidad, que no se alcanza en el paradigma de la transitoriedad. Repítenos, ¿qué es el paradigma? De la transitoriedad es... No, el paradigma en sí. El paradigma es, Joaquín, la manera en cómo vemos la realidad, cómo yo entiendo el mundo, cómo valoro, cómo percibo la realidad. Eso es un paradigma. Un paradigma es el que me hace interpretar todo lo que pasa alrededor de una forma. Cuando dicen esto es paradigmático, quiere decir que eso es como un dogma, una creencia, una manera como se leen las cosas. Romper el paradigma, ¿me lo repites? Romper el paradigma es romper la creencia. Todo eso en lo que creíamos, lo que veíamos, lo que nos hacía felices, lo que percibíamos de la realidad, ha cambiado. El mundo ha cambiado, se rompió el paradigma. Gracias, querido José Antonio. Encantado, querido Joaquín. De verdad que muchas gracias. Encantado, al revés. Siempre aprendo contigo y descanso. Gracias, querido Joaquín. Bueno, pues eso me da mucho gusto que sirva Y no solo para mí, sino para todas las personas. Y me lo dicen donde voy y a ti también. Gracias, querido Joaquín. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Bueno,